Day it says, escuchad pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré las cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales te hemos oído entrado, que nuestros padres nos los contaron y nos las encubrimos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y la potencia de sus maravillas que él ha hecho. It says in English, "O my people, listen to my instructions." Psalm 78:1. Open your ears to what I'm saying, for I will speak to you in a parable. I will teach you hidden lessons from our past, stories we have heard and known, stories our ancestors have handed down to us. We will not hide these truths from our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about his power and his mighty wonders. Hoy en este día, pues les quiero presentar el siguiente paso de Templo La Hermosa. Amen. Den un fuerte aplauso. Aquí muchos ven hijos, sobrinos, sobrinas, hijas, vecinas, I don't know. Pero voy a pedir, ellos tienen 2 cantos en esta noche y usted alaba al Señor. Son en inglés, no se preocupen. A la próxima no van a cantar en portugués, no todo bien. Next time they'll sing in Portuguese, no worries. Y pues vamos a alabar al Señor y vamos a orar ahí donde ustedes están. Padre eterno, Señor, te damos gracias, alabanza, honra y gloria por todo lo que haces y todo lo que has hecho. Bendice toda la congregación que han venido a escuchar tu palabra. Bless the congregation that have come to hear your word, Lord Father. In your mighty and powerful name we give you praise. Amen. Dale un fuerte aplauso, Señor.
Un fuerte aplauso más para el Señor, amén. Para concluir esta parte, tenemos our brother Elias over there. He's over there on the drums. Brother Eddie on the bass. Nathan on guitar. Ava, Val, and Valerie are here on vocals. Marcos Quiñones and Eli Barbosa. Amen. Thank you guys. Y'all may be seated. Bueno, antes que tome su lugar, voy a pedir a la predicadora de esta noche que venga y tome este lugar. We're going to ask our preacher right now while the platform is hot. Amen. And continue praying. This is, praise God, yes. Este nomás es uno de los dos equipos. Hay otro equipo más. There's another team. So there's more coming. Amen. Porque ya soy en los ruidos de mis rodillas cuando estoy aquí arriba, ya es tiempo. No, pero damos gracias a Dios. Muy bien. The phone doesn't work all week long and now it decides to work. All right. Muy bien. Okay, you got the Okay. Dios les bendiga, mis hermanos. Todavía no llego allí. No, yo quiero micrófono. Algo que agarrar, algo que estoy como los niños. Dios me los bendiga en esta tarde. Dios ha sido tan bueno, ha sido todo el tiempo, amén. Dios ha sido tan bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Y esta semana fue una semana media
curiosa porque apenas estamos en miércoles, pero ya se me ha hecho largo, pero a la misma vez rápido. No sé cómo, no sé si me entienden. Una semana larga, pero que se está yendo muy rápido. Y así sucede, pero Dios es tan bueno. Dios nos ha traído hasta aquí. Y a mí hoy en esta tarde me toca hablar sobre la cuarta palabra. Y lo voy a tratar de hacer en inglés y en español. Les pido perdón y si hablo un poquito más en un idioma que otra, porque a veces pensamos que lo estamos haciendo bilingüe, pero como que una idioma gana más que la otra. Pero vamos a empezar. Vamos a empezar en Mateo 27, del 45 al 47. Matthew 27, from verse 45 to 47. And actually voy a parar en 46, perdón hermanos, de 45 al 46. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And in English it says, now from the 6th hour until the 9th hour there was darkness over all the land. And about the 9th hour Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabactani, that is, my God, why hast thou forsaken me? Oremos, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es poderosa, es eficaz, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando en medio de nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, te pido que tú, Señor, me uses, Señor, y que yo hable solamente tu palabra, Señor, lo indicado en esta tarde. Te damos gracias una vez más y me pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? So la palabra, como vemos, es Eli, Eli, lama sabactani. That is, my God, why has you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son unas palabras muy fuertes en este día que vamos a hablar. And we see here that it says that it starts around noon. Empezamos como al mediodía en el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que hubo 3 horas de tinieblas. There was 3 hours of darkness and it was silent. Y estaba silencio por 3 horas. Y Jesús rompe ese silencio cuando Él habla estas palabras. Y hay mucho que decir sobre esto, pero quiero primeramente hablar sobre de que cuando el Señor vino, Él vino a este mundo con un propósito. When Christ was born, He knew what He was coming for. Él sabía lo que Él venía. Él sabía el plan. Él sabía el propósito. He knew the plan. He knew the purpose. He knew the why He was coming. He knew that this day right here was going to come. And He was going to fulfill what the Father had sent Him to do. Él iba a cumplir la voluntad de su Padre. Y aquí llegamos en este momento. So, primero quiero hablar sobre que cuando esto sucedió, Él estaba cumpliendo la profecía. He was fulfilling prophecy. So I want us to go to Psalms 22. Vamos al Salmo 22. Y este salmo se ha estado usando mucho en estos días. So vamos al Salmo 22. Verso 1. Y ahí dice, en el Salmo 21, que sucedió 1,000 years before this happened, this was written. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí vemos al escritor David que escribió esto y hemos visto como esto fue una profecía de lo que Jesús iba a pasar. Pero si vemos en los versículos antes, o vamos a Mateo 27:41, vamos a brincar para atrás. Jesús está en la cruz y unos versículos antes, vamos al verso 41. Y unos versículos antes dice, en esa mañana es lo que esto pasó. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. ¿Quién estaban hablando en este momento? Los sacerdotes. ¿Quién más? Los fariseos. ¿Quién más? Los escribas y los ancianos. Decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Una vez más, fueron los sacerdotes, fueron los escribas. Ellos sabían la palabra de Dios. De todas las personas, ellos iban a saber las escrituras. So when we read this verse right here, in Matthew 27:41 and 43, it says, likewise, the chief priest, who? The chief priest, also mocking with the scribes and elders. Who else joined him or joined them? Scribes and elders. These are people who know the word of God. They are instructed in the word of God, right? And they said, he saved others. Himself he cannot save. If he is the King of Israel, let him now come down from the cross and we will believe him. He trusted in God. Let him deliver him now if he will have him. For he said, I am the Son of God. You're saying, well, why are you reading this, Liz? Well, because they said that a couple of verses before. So a while back, they had said that. And then there was silence. And then they hear him shout, Eli, Eli, lama sabachthani. And that was the beginning of Psalms 22. And there was no way that they would not know that that was Psalms 22. Because they were the high priests, they were the Pharisees, they were the scribes. No había manera que ellos no podían haber sabido. Cuando ellos escucharon a Jesús clamar esas palabras, ellos tenían que haber sabido y reconocido que esas palabras venían del Salmo 22. So en ese momento, cuando él dice eso soy yo, this is me. Cuando él dijo eso, ellos tenían que haber realizado, recapacitado, ellos tenían que haber, they had to have realized that the words that they said right before were also in Psalms 22. So without them meaning to, they confirmed that he was fulfilling the prophecy. So sin que ellos quisieran, porque ellos le estaban haciendo burla. Ellos lo estaban escarneciendo, ellos estaban burlándose de él cuando ellos decían que lo baje de la cruz, bájate de la cruz si tú creíste en él, bájate. Estaban burlándose de él en ese momento. Pero cuando ellos escucharon Elí, Elí, lama sabachthani, ellos reconocieron, es el Salmo 22 y sus propias palabras fueron y los ataron, porque con sus propias palabras ellos estaban confirmando que la profecía fue cumplida. Their own words, right? With their own words, they were confirming that Jesus was the Messiah, that Jesus was fulfilling the scriptures. So cuando él dijo esto, él estaba confirmando la profecía. Él estaba confirmando que él es el Mesías.
No había duda allí. Ellos mismos por sus palabras, ellos mismos con sus palabras confirmaron que esa palabra fue cumplida. Y luego, he fulfilled the prophecies. Él cumplió la profecía. Pero también en este momento, cuando él dijo esas palabras, él cumplió su propósito, por cual él fue mandado al mundo. So, todos ya sabemos Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. We all know John 3:16, right? It says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life." And who sent him? The Father. God sent his only Son. Then we have Hebrews 2:17. Vamos a Hebreos 2:17. Hebrews 2:17. Hebreos 2:17. Hebrews 2:17 says, "Therefore he had to be made like his brothers in every aspect, so that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, to make propitiation for the sins of people." Dice Hebreos 2:17. "Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y el fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo." Y voy a seguir al 18. Dice, "Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados." Él tuvo que hacerse hombre. Él tuvo que hacerse semejante a nosotros. Y cuando aquí dice en inglés, dice propitiation, que es propiciación. Propiciación. En otro, en another version, otra versión dice propiciación. Propitiation means to satisfy the wrath of God against sin. So what did Jesus come to do? To satisfy the wrath of God against sin. And why did he come to do that? To pay the price for you and for me. Él tuvo que satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Él vino a tomar esa ira sobre él. Esa ira que nosotros debimos de haber sentido. Esa ira que nosotros debemos de haber pasado. Pero él vino con ese propósito a llevar esa ira, a cargar esa ira, right? He was here to satisfy the wrath of God against sin. So, y si vemos, para ver, en Romanos 1:18, vamos a Romanos 1:18, vamos a ir a unos cuantos versículos en esta noche. Let's go to Romans 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injustos la verdad. It says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Ahora vamos a Romanos, ahí mismo en el mismo libro, Romanos 6:23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, ¿qué pago deberíamos de haber tenido, mis hermanos? La muerte. Pero ¿quién la pagó por nosotros? Cristo Jesús. So, Él vino a satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Nosotros debíamos de pasar esa ira y nosotros debemos de pagar con muerte por nuestro pecado. Y luego sabemos también que el pecado nos separa de ¿quién? El pecado nos separa de Dios. Y en caso de que no lo creemos, pues vamos a Isaías 59:2. Isaiah 59:2. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. ¿Qué han hecho nuestros pecados? División. ¿Y qué se ha ocultado por causa de nuestros pecados? Su rostro. Su rostro se ha ocultado. So Isaiah 59:2 says, your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. So this was kind of hard, right? Because we're like, what? God is a God of love, right? And you're right, God is a God of love. But it says here that our sins separate us. God doesn't go anywhere. God is God. God is God. So what happens is that our sins separate us from him. God is there. It's our sins that are separating us. Dios no se va a ningún lugar. Dios es Dios y Dios no cambia. Dios es Dios. Él no se va a ningún lugar. Pero nuestros pecados nos separan de Dios. Y cuando yo estaba chiquita, a mí me enseñaron que nuestros pecados van haciendo una pared que nos separa. Y luego me enseñaron, y otra vez, cuando estaba chiquita y se me quedó, que es como una cortina. Me dieron el ejemplo del sol, ¿verdad? Y que es como una cortina, que cuando tú tienes una cortina, el sol todavía está allí. El sol no se ha movido. El sol ahí está. Pero esa cortina me separa del sol y yo no puedo ver al sol. ¿Sí o no? So our sins separate us. Okay? God hasn't left us, but our sins separate us. Right? So then, to all of this is to come back and say that when he is it working? Out there. When he came to earth, he knew exactly what he had come for. He knew what the Father had sent him, and he knew exactly what he was going to go through. He was going to pay the price. The wrath of sin was going to be upon him. And he knew exactly what he was doing. And just like we just said, God was 100% man, and he was 100% God. And I know that our minds, we cannot fathom that, but he was 100% God, and he was 100% man. 100%. Which means to me that when he took on the wrath of sin, he felt every single bit of it. He felt everything that I should have felt, everything that you should have felt, everything that my ancestors and my future generations, he took all the sin upon him. And he felt it, every single piece of it. So if we go to Isaiah 53:5-6. Vamos a Isaías 53:5-6. Y mientras llega allí estaba diciendo que el Señor era 100% hombre y 100% Dios.
So cuando él sabía que él venía, él sabía que la ira del pecado iba a estar sobre él. Él sintió cada momento. Él lo sintió. Como decimos, en carne propia. He felt it. So Isaías 53, 6 al 6. 5 al 6, perdón. Isaiah 53, 5 to 6. And we know this verse and we say it so easily. Sabemos este verso, lo decimos tan fácilmente. Like it rolls off our tongues when we say it because we memorized it. But we don't stop sometimes to think. Y dice en Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. And it says in English, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Verse 6, and all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. Y el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en este verso, una vez más, lo decimos tan fácil. Yo me lo memoricé desde que estaba chiquita. Right? I was taught, I learned this verse. But we need to sometimes stop and remember and think, ponder upon what this verse says. Y si vemos, if we see here, it says that he was wounded for our transgressions. El herido fue por nuestras rebeliones. En inglés dice, en esta versión dice rebeliones, pero hay transgresiones. So transgressions are rebellions. Transgression is when we break the law and we intentionally disobey. Intentionally. And he paid for that. I'm over here intentionally disobeying, not caring, and he carried that. He was wounded, literally pierced for that. Yo ando acá intencionalmente siendo desobediente y él pagó el precio. Él cargó eso. He was bruised for our iniquities, molido por nuestros pecados. En inglés, bruised for our iniquities. Iniquities are rebellions. When you sin without repentance. O sea, pecas y como quien dice vulgarmente, te vale, no te importa, no te arrepientes, estás muy orgullosa de él. Yes, I'm sinning. Yes, I'm doing this. And he carried that. The chastisement of our peace, the punishment of our sins was upon him. So en este momento, en Mateo 27, cuando está todo oscuro por 3 horas y hay silencio y de repente él grita, Elí, Elí, lama sabactani. Yo lo puedo decir fácilmente. Él no pudo. His lungs were already filled with water. His body, he couldn't carry himself up. He had to take that breath, that strength to say it. Y en ese momento, cuando él lo estaba diciendo, él estaba sintiendo todo el pecado, toda iniquidad, toda rebelión, toda transgresión de todos. De todos los que estamos aquí, de todos en el mundo, pues no nomás ahorita, de toda humanidad. So when he was on the cross, at that moment when he shouted, he was carrying, he bore, he carried. So when you carry it, you make it yours. Él cargó, you make it yours. So he had all the rebellion, all that transgression, all the iniquities, all the sin.
Everything was upon him. Todo lo que usted puede pensar, todo lo que usted ahorita mira en el mundo y siquiera, ¿qué está pasando? Cuando no creemos el pecado que hay y te quedas sorprendido o sorprendida, Él cargó todo eso. En ese momento, Él sintió todo eso. He felt it all. Y como acabo de leer hace poquito, sintió la ira contra ese pecado. Y recuérdense, fue 100% humano, 100% Dios. So he felt the wrath of God against that sin. And he's feeling it. And I can't imagine it. I can't explain it. I can't describe it because there's no way. But I was like, Lord, but I remember before I grew up in church. I've known the Lord my whole life. I have loved God my whole life. That doesn't mean that I wasn't a sinner. And that doesn't mean that I didn't have to ask God for forgiveness. And that I had to receive Him as my Lord and Savior. I had those moments where we sin, where we rebel, where we transgress. And I remember that feeling of separation, that feeling of not being close to God, that feeling of being wrong, that feeling of guilt, that feeling of shame. And that's just me. Yo me recuerdo, cuando yo hubiera hecho algo mal, me recuerdo sentirme mal. Sentirme avergonzada, no puedo creer que hice eso. Sentir pena. Sentirme como que era la peor persona del mundo. Yo me recuerdo, y eso soy solamente yo. Y como decimos, ay, un pecadito, right? Not anything major, it's something small. Pero en ese momento se siente feo. Se siente horrible, ¿sí o no? Ahora como salvos que el Señor nos perdonó nuestros pecados, me digo, wow, se sentía feo. Ahora imagínese el Señor cargándolo todo en ese momento. He carried it all in that moment. And when He carried it all in that moment, He fulfilled His purpose. And when He carried it all in that moment, He took our sins. He paid the price so that you and I wouldn't have to. And I want us to go to 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. En ese momento que Él estaba cargando todo nuestro pecado, en ese momento que Él estaba sintiendo la ira del pecado sobre Él, me recordó de 2 de Corintios 5:21 que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. It says in 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteous of God. We also see 1 Peter 3:18. También vemos 1 de Pedro 3:18, que dice, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Vamos a 1 de Pedro 3:18. Y dice,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él fue justo, Él no tuvo ningún pecado. Él no debería de haber pagado ningún precio porque Él fue sin pecado. Él es justo y lo pagó por nosotros, los pecadores, los injustos. It was a trade. It was a trade. Fue un cambio. Pagó el justo por los injustos. He paid for us. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en espíritu. Muerto en la carne. Me gusta lo que dice en inglés, that he might bring us to God. Él nos trajo, Él nos reconcilió con Dios, pero tenía que pasar este momento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He is the Lamb of God that takes away the sin, which is what we read in John 1:20. He carried it all. He took it all. Pagó el precio, sintió la ira. So en ese momento él sintió la separación. So sí lo dijo para cumplir el propósito, para cumplir las profecías, pero también cumplió su propósito. Cargó con nuestro pecado, sino que él no tenía pecado. Pagó el precio. La ira del pecado fue sobre él. Pagó el precio. Y cuando él nunca había sentido eso, sintió la separación. Dios no se alejó de él, pero él sintió ese pecado. Lo hizo sentir la separación que el pecado causa en nosotros. Y él lo sintió. Y yo me recuerdo de la oración en Getsemaní, cuando él dice, si es posible, pasa esta copa de mí, porque era una copa amarga. Él iba a cargar pecado cuando nunca había pecado en su vida. Él iba a llevar el pecado de nosotros cuando él no tenía pecado, él era justo. Él iba a sentir la ira del Padre en contra del pecado. Esa separación, cuando él y el Padre siempre se comunicaban, cuando él siempre hablaba con el Padre, él siempre estaba con el Padre, él iba a sentir ese pesar de que la separación que el pecado hace. Era mucho, 100% hombre, 100% Dios. Él lo sintió. Él lo sintió. Y todo por nosotros. Todo por nosotros. He felt it. Él lo sintió. Y por eso también gritó, Elí, Elí, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Because he felt what we feel, that separation. He knows. He knows how you feel. He understands how you feel. Él sabe cómo tú te sientes. Él comprende cómo tú te sientes. Él te entiende. Cuando uno dice, nadie me entiende, estás mal. Dios te entiende. Nadie me comprende, estás mal. Dios, Jesús te comprende. Estamos mal. Dejemos de decir eso. Él pagó el precio. Él lo cargó. He took on our sin and he paid the price. Él sí nos comprende. Él sí nos entiende. Dejemos de decir, nadie me comprende, nadie me entiende. Él nos entiende. Él nos comprende. So, cumplió la profecía. Cumplió su propósito. Lo llevó todo. Lo cargó todo. He carried it all. He bore it all. Lo llevó todo. Nosotros le podemos dar todo. He carried it all. He bore it all. Can we give him all? Can we give him all? Vamos para terminar al Mateo 26, de 6 al 7. Let's go to Matthew 26, 6 through 7 to finish.
Y van a decir, pues esto qué tiene que ver con lo que está hablándoles. Dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. A ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Como si de verdad pensaban en los pobres. Luego, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. So here we see where Jesus is anointed in Bethany. Jesús es ungido, y estos son unos días antes, ¿verdad? Y esta mujer vino, no nos da el nombre de la mujer, esta mujer vino. Y si sabemos la cultura, ella no debería de haber estado allí, pero ella vino del agradecimiento, del amor que ella tenía para el Señor, y no le importó. Y ella vino y con un perfume costoso que dicen que cuesta a year's wage, el salario de un año. El alabastro solo, el alabastro es caro, la vasija donde venía. Many of us would want perfume in an alabaster vessel. Y ella vino y ella lo quebró y lo derramó en su cabeza y se fue el perfume. Y luego ella estaba llorando de agradecimiento, right? Y los demás estaban criticándola. Pero a ella no le importó porque ellos no conocían lo que Dios había hecho para ella. Ellos no conocían como el amor que ella sintió, que el Padre le dio, que Jesús le dio. Ellos no conocían cómo Él la restauró, cómo Él la sanó, cómo Él la renovó, cómo Él la perdonó. Ellos no sabían el cambio que Él hizo en su vida. Y ella lo hizo esto sin saber que lo estaba haciendo en preparación para su sepultura. Ella derramó todo para Él. Hubo un derramamiento. Y luego Jesús en la cruz, hubo un derramamiento. Él derramó todo por ti y por mí. Él cargó con nuestros pecados y Él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, por mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió la ira del pecado que nosotros debemos de sentir, pero Él lo derramó todo. Y en esta tarde hubo derramamiento antes. Hubo derramamiento en la cruz. Y ahora, hoy, hay derramamiento. Derramamos todo a nuestro Señor. Le damos todo a nuestro Dios porque Él cargó mi pecado. Él pagó el precio. Él llevó la ira que yo debía de haber llevado. Hay derramamiento, mis hermanos. Romanos 12, 1 a 2. A concluir. Hay derramamiento. Esa pregunta, me gustó que ayer terminamos con pregunta. Esa pregunta hoy. Do we give Him our all? Do we give Him our all? Do we pour out ourselves to God? Dice Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conformemos a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Fue su voluntad de Él? Sí. Él fue a la cruz por su propia voluntad. Y ahora nos está diciendo a nosotros, Él se presentó.
Él derramó. Ahora nosotros podemos derramar. Nosotros podemos darle al Señor nuestro todo. In English, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your minds, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. He gave it all. He bore our sins. He paid the price of the wrath. Can we come and present ourselves to Christ? And can we give him our all? He did it willingly. Now can we do it willingly? And that's the question that I leave with you now. Can we give him our all? Dale nuestro todo, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro amor. Dale todo al Señor, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. En esta noche vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú llevaste nuestros pecados en esa cruz. Te damos gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. Te damos gracias, Señor, porque tú cargaste, Padre Santo, ese pecado, y que por medio de ti nosotros ahora estamos reconciliados con Dios. Porque por medio de ti, Señor, podemos venir ante el Señor confiadamente. Gracias, Padre Santo, porque tú derramaste todo. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, aceptaste esa copa. Aceptaste, Señor, el plan del Señor. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste con amor. Tú lo hiciste pensando en mí, pensando en mis hijos, pensando en sus hijos, pensando en mi familia. Gracias, Padre Santo, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Y ahora en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, no a sentirnos culpables, porque eso no es el propósito. El propósito es de ser agradecidos por el sacrificio que tú hiciste. Ser agradecidos, Padre Santo, y reconocer que solamente tú eras el único que lo podía hacer. Y que así como agradecidos, Señor, podemos derramar nuestro todo. Podemos venir y presentarnos como sacrificio vivo. Podemos darte nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro amor, Padre Santo. Señor, que lo que tú nos pidas, Señor, nosotros lo podemos hacer. Así como Jesús lo hizo de todo corazón. Así como Jesús lo hizo de su propia voluntad. Así como Jesús cumplió el propósito hasta el fin. Que igual nosotros, Señor, en esta tarde podemos venir y derramar de nosotros. Y cumplir, Padre Santo, el propósito y el llamado que tú tienes en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra y la gloria. Y te damos gracias en esta noche. Amén. Qué precio tan fuerte pagó nuestro Señor. There's a powerful price that he paid. And so tonight we're going to pray for the offering. We're going to be dismissed, and I encourage you to come Thursday night. Tomorrow night we have the fifth word of the week. Tenemos la quinta palabra. Yo animo que invita a alguien. Es cada culto. Ya están las notas en línea. You guys go on tldonna.org. The notes are there. If you go under resources, the notes for the 7 words this week, las notas para las 7 palabras están en línea. Y pues, como siempre, damos gracias a Dios por esta palabra, esta revelación. Me gusta esas preguntas. Me gusta que están terminando con preguntas. I love it. I love it. We need to question ourselves always. We don't do things just to do things. No hacemos las cosas simplemente por hacerlos. No es costumbre, no es rutina, sino estar conectados. Dile que está a tu lado. Tenemos que estar conectados con el Señor. We need to be connected. Y como usó el versículo que los ancianos, los escribas estaban en contra de él. And you know what? You're going to be connected to Christ. And I'm going to tell you this right now. People are going to come at you. Well, this is important. Van a venir, te conectas a Cristo y de repente
se van a venir en contra de ti. Pero yo prefiero estar bien con Dios que cualquier otro. Porque aunque son mi propia sangre, yo sé que aquel que virtió su sangre hace todo para mí. Amen. I love my family. Don't get me wrong. I love blood. Blood is thicker than water. That's fine. You can go ahead. But the one who shed his blood, stronger still. And I will trust in him wholeheartedly. Let's pray to be dismissed. Heavenly Father, I thank you for this day, this word that you've shared with us. Thank you, Lord, for challenging us in listening to the power of your covenant established with us, el poder de tu pacto establecido con nosotros, Señor. Te damos gracias en este día, que tu poder, tu palabra existe aún hoy. Y hay suficiente poder para perdonar desde hoy y para siempre. Lord Father, I thank you that there's power for forgiveness since then, 2,000 years ago, and even on. Because there's power in the blood of Christ. Hay poder en la sangre de Cristo. Y Señor, bendice esta ofrenda y todos los que vinieron en tu nombre santo. Y todo el pueblo dijo fuertemente, Amen. We are dismissed. Be blessed and highly favored. And we'll see you guys tomorrow, Thursday at 7.